Buenos días, hermanos. Casi para todos, feliz día del Señor. Vamos a Éxodo entonces, Éxodo 25. Tenga su Biblia abierta ahí en Éxodo 25. Hoy vamos a leer vamos a ver del versículo 10 al versículo 40. Del 10 al 40. Pero no voy a leerlo todo ahora mismo. Vamos a ir leyéndolo parte por parte mientras vamos avanzando. Pero la porción es esa, del versículo 10 al versículo 40. Vamos a leerlo. Un hombre llamado DeWitt dice que el cristianismo dice que yacía en el judaísmo como las hojas y los frutos en la semilla. El cristianismo yacía en el judaísmo como las hojas y los frutos en la semilla. Y ciertamente necesitaba el sol divino para hacerlo brotar. El título de hoy es Los bienes futuros. Los bienes futuros. Una frase que leímos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Allá en Hebreos 10, versículo 1. Los bienes futuros. Y estuvimos hablando acerca del tabernáculo de Dios, o comenzamos a hablar acerca de las instrucciones que Dios le dio a Moisés para construir su tabernáculo. El lugar, la morada donde él quería habitar con su pueblo. Vimos que ya Dios había dado las instrucciones a su pueblo de cómo él quería que ellos vivieran delante de él. Y ahora Dios le está dando las instrucciones a Moisés para cómo él quería habitar entonces con ellos, en medio de ellos, las instrucciones para el tabernáculo. Y vimos cómo se relaciona todo esto, todas esas instrucciones, cómo se relaciona el tabernáculo, su fabricación, estructura, organización, con el propósito eterno de Dios antes de los tiempos, que es la redención de su pueblo, habitar con su pueblo y donde Él sea glorificado. Su plan único que tiene de tener un pueblo en una tierra donde Él sea el único Dios. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis. Génesis comienza o Apocalipsis termina de la misma manera como comienza Génesis. Apocalipsis termina de la misma manera como comienza el libro de Génesis. Hablando del jardín del Edén. Entonces, allí comenzamos y allá vamos. Allá vamos a terminar. Y dimos algunos ejemplos acerca de cómo el tabernáculo y su organización se parecían al Edén, ¿se acuerdan? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. También hablamos acerca de cómo los patriarcas adoraban a Dios en el monte. Bueno, Edén fue el primer monte santo de Dios, también lo dijimos. Y cómo los patriarcas entonces desarrollaron la misma estructura de adorar en un monte a Dios, el lugar santo.
Vimos que Betel era la casa de Dios, donde el pueblo de Israel adoraba, y ahí estaba el tabernáculo por muchos años, durante el tiempo de los jueces. Y al final, ¿cómo entonces será el cielo nuevo, la tierra nueva, la ciudad santa y el tabernáculo de Dios? Y vimos cómo Jesucristo también es el tabernáculo de Dios. O comenzamos a ver algo, ¿no? Porque ahora vamos a ver muchas más cosas con respecto a esa gran verdad. Y uno de los textos, inclusive, que mencioné para ir terminando la semana pasada, fue Mateo 28, donde Jesús promete su presencia con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? Todos los días hasta el fin del mundo. Estar con nosotros, su pueblo. Y ahí en Mateo 28, del 18 al 20, ustedes lo recordarán. Me llama también mucho la atención que es precisamente Jesús ahí está, y se lo quiero leer y mencionar, o quiero que lo recordemos, Mateo 28, 18 al 20. Porque Jesús dice allí todo el plan, una vez más, que tenía desde el principio y que será el final. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para que hagan discípulos todas las naciones. Multiplicación. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Su presencia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Habla acerca de someter una tierra y un cielo para su pueblo. Multiplicación, ¿no? Lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Adán, lo mismo que le dijo a Abraham, al pueblo de Israel. Ahora Jesús se lo dice a su iglesia. El plan único de Dios. Una tierra, una multiplicación y Dios con nosotros. Pero hay más en esta estructura, en esta organización del tabernáculo. Y como decía el escritor de Hebreos, vamos a ir viendo entonces esos bienes futuros. ¿Cuáles son esos bienes futuros? Bueno, vamos a comenzar con el arca, a seguir con el propiciatorio, la mesa, el candelabro, por hoy, pero vamos a seguir más adelante en las siguientes semanas. Así que vamos a ver esos bienes futuros que se encuentran en estas instrucciones de este tabernáculo. El perdón, la vida eterna, la misericordia, la bondad de Dios, la salvación, la libertad, la provisión eterna de Dios. Todos esos son los bienes futuros que podemos encontrar aquí, que vamos a encontrar aquí también. Y entonces a Moisés se le muestra primero, no el patrón general del tabernáculo, sino los patrones de las cosas que iban a contener. Como ya dijimos, el arca, la mesa, el propiciatorio, el candelabro. Dice entonces, ahora sí, vamos a versículo 10. Del 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de 2.5 codos, su anchura de 1.5 codos y su altura de 1.5 codos. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca del testimonio pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2.5 codos y su anchura de 1.5 codos. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado de martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín
en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. El arca. La palabra arca se refiere a un cofre o a una caja. Esa es la palabra arca, ¿no? Cofre o una caja. Habían dos varas, como dice allí. Ya leímos todas las instrucciones y todo y cómo debía ser. Pero había dos varas allí para llevar el arca, para que no fuera tocada por las manos de ningún hombre. Los anillos mencionados, y los anillos y tampoco estas varas se encontraban en la mesa que hizo posteriormente o que se hizo en el templo. Porque recuerden que estos anillos y esta vara era para la transportación del tabernáculo mientras ellos estaban, del arca, mientras ellos estaban en el desierto viajando. La madera de acacia que dice que se hizo o que debía de hacerse el arca, el cofre, la caja, es una de las maderas más resistentes. Bueno, yo sé que muchos saben aquí sobre eso. Es una de las maderas más resistentes contra las diferentes condiciones climáticas y de larga durabilidad. Y por supuesto, más y duraba más si iba a ser revestida o cubierta con oro. Hoy día dice que se usan esta madera de acacia para construir diferentes muebles de excelente calidad. Se han encontrado objetos de madera cubiertos de oro, de madera de acacia, cubiertos de oro del siglo XVI antes de Cristo. La composición entonces de este cofre de madera de acacia, una madera incorruptible y además de oro puro, madera incorruptible y oro puro, tenía pues la intención de representar la naturaleza pura y santa de Dios. Incorruptible. La naturaleza de Dios, santa. Es por eso que nadie podía tocar el arca, por lo menos nadie podía tocarla sin haber pasado el ritual de limpieza requerido por Dios. La santidad de Dios estaba entonces plasmada allí, en ese arca, en ese cofre. Claro que la gracia y el perdón también para el hombre sería allí vista. Pero habrá gracia y perdón para el hombre porque la santidad de Dios está allí. Si alguien está delante de la santidad de Dios, como vamos a ver más adelante, sí que necesita gracia. Necesita gracia. Pero además de el arca simple o única, solo allí, también ahí se menciona el testimonio que estaba dentro de ese arca, dentro del arca. Y cuando se menciona el testimonio se refiere a las dos tablas del pacto, la ley de Dios. El testimonio o la ley de Dios es la justicia, como ya hemos visto. La justicia, la vida recta o correcta que Dios requería, la vida perfecta según Dios. Y como vamos a ver más adelante, lo que sigue o la instrucción que sigue es la instrucción para el propiciatorio, el lugar
del sacrificio para el perdón. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar al propiciatorio, antes de eso, Dios menciona el testimonio, sus leyes, el pacto de obediencia. Recuerden que sin obediencia no hay vida. Sin obediencia no hay vida. Ahora, el pacto también era llamado testimonio, porque era un testimonio de la mente y de la voluntad de Dios, de lo que Él requería de su pueblo. Y ellos habían declarado su aprobación a practicar y a cumplir sus leyes, a obedecerle fielmente. Así que si ellos transgredían ese pacto, entonces sería un testimonio contra ellos mismos. Testimonio de desobediencia y de haber quebrantado el pacto. Así que el testimonio no estaba allí simplemente para adornar el interior del arca. Estaba allí para ser perfectamente obedecido. El que estuviera allí significaba que su obediencia no podía ser evadida. Porque el testimonio allí es evidencia del gobierno perfecto de Dios en su pueblo. Y esta verdad nos recuerda que la ley de Dios puesta allí en el arca tampoco es una improvisación, no lo es. Ya la ley de Dios había estado en el primer santuario de Dios, en el inicio de la creación, allá en el Edén, con Adán. Ya Dios había declarado allí y puesto su ley en el corazón del hombre, en ese lugar santo. Yo le había dicho a Israel en esta ocasión, ¿se acuerdan? En este pacto, resumiendo, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás en la tierra que te voy a dar. La misma advertencia es la misma advertencia que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén. Adán, haz esto y no morirás. La misma advertencia, las mismas leyes, el mismo pacto. Ya antes había sido mencionado. Si había un lugar para recordarles la santidad de Dios al pueblo de Israel, como mencioné, ese era el arca del pacto. Si había un lugar para recordarles al pueblo de Israel la santidad de Dios, ese era el arca. Y la ley de Dios estaba en el centro de la santidad de Dios. Precisamente es a través de la ley, como ya hemos visto, es a través de la ley de Dios que podemos conocer cuán santo es Él. La ley nos muestra cuán santo es Dios. Nuestras vidas en obediencia a sus leyes era lo que debía también hacer las vidas de los israelitas al practicar la ley de Dios, el pacto de Dios. Sus vidas en obediencia a las leyes de Dios debían proclamar la santidad del Dios a quien ellos servían. De la misma forma también nosotros, nuestras vidas hoy día en obediencia a sus leyes, deben proclamar la santidad del Dios a quien servimos. Entonces, la ley de Dios no podría estar en otra parte, sino allí. La ley de Dios es santa porque Él es santo. Todo aquel que es añadido al pueblo de Dios debe conocer o debe darse a conocer como un tipo del arca del testimonio. Porque en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, hecho ahora santuario de Dios, reposan las leyes de Dios. Las personas deberían, o nosotros, o más bien las personas,
deberían darse cuenta que la voluntad de Dios ocupa un lugar real, verdadero, permanente, apreciado y predominante, como ocupaba en el arca, en el tabernáculo mosaico. Ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Todo lo que hacemos día tras día debe tener como origen las tablas de las leyes de Dios escritas. ¿Dónde ahora? En nuestros corazones, gobernando nuestras vidas. Ahora, en el arca también tenemos el propiciatorio. El propiciatorio. También hecho de oro. Debía ser hecho de oro, como dijimos. Del mismo ancho, del mismo largo. El arca, ya que era la tapa o cubierta del arca. Ahora, este término, no solamente de tapa o cubierta, no solamente se refería a que vendría a cubrir el arca, porque recuerden que ahí adentro iba a estar el testimonio, sino que también aludía al lugar y el acto del sacrificio expiatorio que cubría el pecado ante Dios. El sacrificio que cubría el pecado ante Dios. Porque es en esta cubierta donde una vez al año el sacerdote iba a entrar para sacrificar el animal como ofrenda a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Esta palabra propicio o propiciatorio o propicio o propiciatorio se refiere a ser favorable, cubrir, pero también se refiere a ser favorable, como cuando uno dice, este es el momento propicio. Este es el momento propicio. Bueno, ese era el propiciatorio. La cubierta, la bandeja, llamada el propiciatorio. En aquella cubierta, una vez más, se hacía un sacrificio para aplacar la ira de Dios contra el pecado y el pecador. Y así entonces cambiar la actitud de Dios de ira a una actitud favorable para buscar o para obtener el perdón. O para que Dios entonces pudiera dar el perdón. Allí en Levítico 16, no lo vamos a buscar, pero lo pueden buscar después, se narra todo lo que el sacerdote debía hacer ese día, una vez al año. Debía hacerse una vez al año, todos los años. Todos los años. Fíjense, todo allí tenía la intención de representar otra vez, ¿qué cosa? La santidad de Dios, la perfección de Dios, la pureza de Dios, todo allí. Bueno, casi todo, casi todo. Digo casi todo porque precisamente este acto de ir todos los años, una y otra vez, no concordaba o no era acorde con la pureza y perfección del lugar. No era acorde. Ir una y otra vez a dar el sacrificio, buscando el perdón, eso indicaba una imperfección, algo faltaba, esto está incompleto. Pero Dios mismo un día se encargaría de que este acto fuera también perfecto. ¿Cómo sería eso? Dios, siendo perfecto y santo, tendría que buscar la manera de que todo acto entonces pudiera apuntar hacia su perfección y su santidad. ¿Cómo haría eso? Bueno, ¿qué se necesitaba para eso? Se necesitaba a alguien que ofreciera un sacrificio tan santo que sería suficiente ofrecerlo una única vez para siempre.
Acompáñenme a Hebreos 9. Versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. La estamos viendo acá en eso, ¿no? Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero estas cosas no pueden hablar. Pero de estas cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Entraban continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto en el camino del lugar santísimo. Aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero cuando Cristo apareció, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. El sacrificio perfecto y santo según Dios. Sacrificio completo según Dios. Ya no se necesitaba nada más que completara la santidad de Dios. También en 1 Juan 2:2, Juan nos dice que Él es la propiciación. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y la proximidad, la cercanía del propiciatorio a las tablas de la ley era una excelente manera de mostrar que los requerimientos inscritos en esa tabla para nada eran pocos relevantes, ya que si esos requisitos no podían ser honrados por una obediencia sincera y adecuada correspondencia, entonces debía ser honrado por un arrepentimiento sincero, por haberlos transgredidos. Para eso estaba allí el propiciatorio. Y todo eso gracias al sacrificio del Cordero Santo.
Dice David en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad, el testimonio, la misericordia, el sacrificio del Cordero. Todo eso gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces el propiciatorio prefiguraba así a Cristo como el gran propiciatorio. Él es el propiciatorio que el hombre necesita. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el propiciatorio. Todo tres en uno. Ya que sobre la base de la simple ley no puede haber comunión entre Dios y el hombre, ya que nosotros no podemos alcanzar tal perfección de comportamiento. Debe haber entonces un propiciatorio salpicado de sangre, la sangre del Cordero de Dios, Cordero Santo de Dios. La única manera de que tú puedes negociar la paz con Dios es apelando a la obra de Cristo. La única manera. Tienes que llegar a Él y decirle: oh Señor, oh Dios, Cristo, su obra, es lo único que me dará esperanza. Perdón de pecados para siempre. También estaban allí unos querubines, versículos 17 al 21. Ya lo leímos. La presencia de estas dos figuras de oro también significaba una perfecta vigilancia por la santidad del lugar. Vigilancia, protección por la santidad del lugar. Eso debe llevarnos entonces a considerar que la presencia de los querubines, y seguramente, como vimos la semana pasada, no nos vamos a equivocar, se relacionan con aquellos vigilantes, protectores y guardianes que impidieron el regreso de Adán y Eva, o de todo aquello que ya no era santo, puro, de regreso al jardín del Edén. Este escenario de la felicidad terrenal que ellos habían perdido. Entonces la presencia de estos querubines sugiere entonces una solemne consideración de todo lo que el hombre había perdido, el lugar donde el hombre podía llegar para adorar en comunión real con Dios estaba perdido. Esa vida que podría haber sido la vida real desde el principio. Si tan solo el hombre hubiera obedecido el mandamiento de Dios. Entonces así los querubines los relacionamos primero con la barrera contra el retorno, la protección contra el retorno a ese lugar, pero luego con la elaboración de un plan de restauración glorioso y completo, porque todavía están allí a la vista. Por eso se puede ver a lo lejos, pero se puede ver. Lo podemos ver. Dando esperanza que un día no habrá más separación por querubines entre Dios y el pecador. Allí no se habla de la espada encendida. ¿Se acuerdan de esa espada que se dice en Génesis 3? No se habla de esa espada. Entonces los querubines parecen entonces más bien estar en una actitud de contemplación. Ellos tienen que estar con su vista ahí, a ese lugar santo. Alguien decía que expresan más la idea del apóstol Pedro
cuando habla acerca, ahí en 1 Pedro 1, cuando habla acerca de las cosas que los ángeles deseaban mirar. ¿Y qué es eso que los ángeles anhelan mirar? ¿Qué es eso? Todas las cosas. Todo lo que ha hecho Dios para amar a los pecadores. Todo lo que Dios ha movido y ha hecho para amar a los pecadores. Dice el versículo 22, allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Allí me reuniré contigo, dice. Toda la descripción hasta este momento y las que siguen también, todas están sujetas a este propósito. En todos los arreglos para el tabernáculo, Dios estaba principalmente y primordialmente proporcionando un lugar adecuado donde pudiera Él llegar, manifestarse a Moisés y a los sacerdotes siguientes. El lugar especial de la presencia de Dios debía ser el espacio allí que estaba vacío, entre los querubines, sobre el arca, en el propiciatorio. Allí es el lugar. Sobre el arca del pacto. No sería un lugar vacío. Sí, por supuesto que no. Ni siquiera con algún dios construido con oro, tampoco. Habría una comunión real, ¿sí? Y una comunión constante entre el gran yo soy y el pueblo que Él libertó. Dios gobernaría, sí, pero no a la distancia o a la lejanía, sino un gobierno cercano, de cuidado cercano y guía cercana también. En Jeremías 3:16, el profeta Jeremías dice, en aquellos días, cuando ustedes se multipliquen y crezcan en la tierra, declara el Señor, no se dirá más el arca del pacto del Señor, no les vendrá a la mente, ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Y así es, el tabernáculo mosaico ha desaparecido, pero Cristo vive para siempre. Por Él, por Cristo, el trono de la verdad y de la gracia que estaba allí en el lugar santísimo, aún es inconmovible y será inconmovible eternamente. Si hay alguna santidad divina, esa se encuentra en Cristo. Si hay una voluntad divina revelada, esa se encuentra en Cristo. Y es en Cristo que las demandas, tanto de justicia, una vida recta, como de la misericordia, son satisfechas. Todo en Él, todo en Él. El diseño, entonces, hermanos y hermanas, de la redención nos ha sido mostrado, o la podemos ver más claramente en el Calvario, en la cruz. Ya no es una imagen borrosa. Versículos 23 al 30, Éxodo. Se habla entonces de la mesa de los panes. Volvamos a Éxodo. Bueno, una vez más allí Dios le dice a Moisés, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos. Su anchura de 1 codo y su altura de 1.5 codos. La revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de
0.5 centímetros de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás 4 argollas de oro y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa. Harás también sus fuentes y sus vasijas, sus jarros, sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. La mesa de los panes también se conoce. La mesa de los panes de la proposición también se conoce así. Ahora, esta fabricación también era casi igual, ¿no? Oro, revestida de oro. Ahí vemos una gran similitud. Oro puro. Era acacia también, el mismo material, incorruptible. Pero había una gran diferencia. El arca del testimonio estaba dentro del velo en el lugar santísimo, pero la mesa de los panes de la proposición estaba fuera del velo en el lugar santo. Se conoce como la mesa de los panes porque consistía en 12 panes, uno por cada tribu de Israel. 12 panes. Eran colocados en 2 hileras sobre la mesa y permanecían allí una semana entera. Y cada sábado tenían que renovarse los panes. Y cuando se quitaban los panes viejos, eran comidos por los sacerdotes. Se colocaban otros nuevos, de modo que siempre había pan delante del lugar santísimo, o sea, delante del Señor, delante donde estaba el Señor. Por eso se dice panes de la preposición o panes de la presencia. El arca del testimonio tenía el propiciatorio encima, mientras que la mesa de los panes de la proposición tenía el candelabro encima, como vamos a ver más adelante. El candelabro encendido, día y noche, siempre. Debe haber algún significado. Alguien dice, debe haber algún significado en el hecho de que la mesa estuviera del lado del pueblo y no del lado de Dios. Y entonces alguien también responde con una pregunta. ¿No es pues el significado que la mesa con su pan y el candelabro con su luz estuvieran destinados a indicar el apoyo providencial de Dios y la iluminación de todo su pueblo? Claro que sí, claro que sí. Una de las enseñanzas que vemos aquí es que la naturaleza del pan es de la naturaleza del pan en la mesa. Sabemos, podemos decirlo con toda autoridad, que este era símbolo ¿de quién? De Cristo. Jesús nos enseñó claramente y distintivamente cuando dijo: yo soy el pan de vida. Único pan delante de Dios, aprobado y bendecido por Él. No hay otro. No hay otro. Esto lo hace el único necesario, el único necesario, el único pan necesario, o el único que puede satisfacer el corazón vacío del ser humano. Y por supuesto, el único que puede satisfacer las necesidades de su pueblo. Ninguna parte de la familia de Dios es ignorada. Todas las tribus estaban aseguradas, cubiertas por la provisión de Dios. Todas. Ninguna estaba descuidada en la provisión simbólica que se hizo para las necesidades del pueblo de Israel allí. Y también entonces podemos decir que en el sentido verdadero es igualmente mejor en la obra de Jesús, el Salvador, nuestro infinito Salvador. Los recursos de su suficiencia son inagotables. Él es el pan verdadero. Como dijo él, el que come de ese pan, el que come de él, nunca morirá. Nunca. Alguien llamado Robert Newton
Dice, habiendo comido una vez el pan que Él da, que Él constituye, es literalmente cierto que nunca tiene hambre de las cáscaras que el mundo pueda ofrecer. También el tiempo de la renovación que mencioné hace un momento, en la mesa, nos recuerda otra lección. El tiempo de la renovación de los panes cada semana. Por una ordenanza de Dios, este pan debía renovarse siempre el día de reposo. Siempre el día de reposo. De esta manera Dios estaba asegurando en la mente y en el corazón de su pueblo la esperanza de que mientras ellos honraban su día, el día de reposo, Él se encargaría de suplir sus necesidades terrenales y espirituales. Bueno, ya lo hemos hablado mucho ya. Esta gran y maravillosa verdad. Mesa, la mesa. ¿Qué nos recuerda la mesa? Una mesa. ¿Qué nos trae a la mente una mesa? Compañerismo, relación, amistad, satisfacción, todo lo que encontramos, esto es todo lo que encontramos en la casa de Dios. Verdaderamente nuestra comunión, como dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verdaderamente nuestra comunión. Qué santo privilegio es comer el pan en la presencia de Dios. Todos somos partícipes de este único pan. Dulce es la comunión de Dios con su pueblo en la mesa de su gracia. Esta es una evidencia de su amistad. Y tenemos una santa satisfacción. Salmo 23:5 dice, tú preparas mesa delante de mí, ¿se acuerdan? En presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Tú preparas mesa delante de mí. Cuando Dios es el anfitrión, nada faltará. Nada. Así que en su iglesia hay pan de sobra. Los que habitan en la casa de Dios nunca llegaremos a una mesa vacía, ni que falte algo, ni encontraremos tampoco a un Dios ausente de su trono, de verdad y misericordia. En su mesa, es su mesa. Dice un hombre llamado Robert Sears, ciertamente la bondad, comentando este salmo, ciertamente la bondad para suplir mis necesidades y la misericordia para perdonar mis pecados me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor para siempre. La mesa. Este pan estaba en la presencia de Dios, el único pan bendecido por Dios y aprobado por Él. Es entonces el único pan que puede satisfacer al hambriento. ¿A qué hambriento? Al verdadero hambriento. Al verdadero hambriento. Aquel que tiene hambre de justicia verdadera. Aquel que tiene verdadera hambre de la verdadera vida. ¿Eres tú ese hambriento? ¿Tienes de verdad hambre de justicia? ¿Tienes de verdad hambre de vida? Si es así, entonces podrás ver que Él es el único que puede satisfacer y llenar tu vida. El tabernáculo era la casa de Dios. Él tenía allí su mesa, su pan, su candelabro, etcétera, para mostrarles que al pueblo de Israel que Él había establecido su morada entre ellos. Así nosotros hemos probado ese pan, andamos en su luz. Así que sí,
Él ha hecho morada en nosotros. Ahora, versículos 31 al 40, el candelabro. Entonces harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados de martillo. Su copa, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él, y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro lado, en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los 6 brazos del candelabro habrá 4 copas en forma de flor del almendro, con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él, así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Entonces habrás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro, o sea, la mesa. Sus despabiladeras y sus platillos, todos estos utensilios serán hechos de 34 kilos de oro puro. Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. El lugar santísimo estaba siempre a oscuras, siempre a oscuras. La única manera de que estuviera iluminado es cuando llegaba a Dios y quedaba todo iluminado, ¿no? Pero el resto del lugar, y en este caso el lugar santo, del que estamos aquí hablando específicamente, debían realizarse muchas otras funciones que los sacerdotes, muchas más, todos los días. Así que debía mantenerse siempre iluminado. Este era el propósito obvio de Dios mandar a construir el candelabro de oro. El candelabro debía proveer luz al lugar santo. Y seguro proveía la suficiente luz para el buen servicio de los sacerdotes. La luz pura del aceite de oliva refinado y el oro puro del candelabro estaban en armonía. Ambos indicaban por igual la santidad, la maravillosa santidad de Dios. Ambos enseñaban la presencia del Dios santo que ve todo lo que es puro. Como leímos, específicamente el candelabro debía tener alguna inclinación. ¿Hacia dónde? Hacia la mesa, donde estaban los panes, de tal manera que alumbrara hacia allí. Según Éxodo 40:24, vemos más específicamente que ahí se habla acerca de la mesa y del candelabro y cómo el candelabro iluminaba la mesa. Esta posición con respecto a la mesa sugiere que Dios quiere enseñarnos esta verdad. La luz tiene una conexión o se complementa con la mesa y el pan de la proposición. Entonces, sin duda alguna, no podemos dejar de ver a Cristo en este candelabro como la luz. Pero antes de ir allá, de ver a Cristo, tenemos que mencionar el aceite de las lámparas que se menciona en el versículo 6 que leímos la semana pasada, ¿no se acuerdan? Dios le dijo a Moisés que como parte de las ofrendas que tenían que recogerse, también tenían que recogerse aceite para el alumbrado en el tabernáculo. Aceite para la luz, para el alumbrado. El aceite en el antiguo pacto es sombra de la obra del Espíritu Santo en el cristiano. Y para el cristiano, es sombra de la obra en el cristiano y para el cristiano. Hemos hablado del Padre, hemos hablado del Hijo y también, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el Espíritu Santo aquí, su obra por nosotros y para nosotros. Él es el aceite que provoca la luz y la mantiene ahí en el tabernáculo.
En Lucas 4:14, precisamente, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. También en Juan 16:14, Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. En una ocasión Jesús dejó bien claro que Él expulsaba a los demonios por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Cristo para que brille y así podamos ver toda su grandeza y su gloria y su hermosura y todas sus provisiones que nos da, que podemos tener en Él. 7 lámparas, dice allí, habría 7 lámparas, precisamente 7 lámparas tenía este candelabro. 7 nos habla de perfecta iluminación, perfecta luz. Luz perfecta y completa. No es otra luz sino Cristo, como dice el apóstol Juan. En Juan 1:9, Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz del candelabro debía arder también continuamente, como ya hemos dicho, porque el que tiene esa luz, la verdadera luz, por supuesto que es Cristo Jesús, de que habla la luz del candelabro, nunca andará en tinieblas. La luz que tenemos en Cristo no es una luz artificial que puede ser apagada por la voluntad del hombre. No es esa clase de luz que tenemos en Cristo. Él es la luz que estaba antes de que la claridad del día fuera creada. Él es esa luz. Y será la luz que existirá cuando el sol ya no exista más tampoco. En Apocalipsis 22:5 dice, y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, lámpara ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El Cordero de Dios es la luz, esa luz. Algo más antes de terminar con el candelero. El candelero, por su estructura, ustedes pueden ver que también, o que tiene forma de árbol. Forma de árbol. Y no es casualidad tampoco. Dice John Curry con respecto a esto. Como muchos eruditos han reconocido, el tabernáculo y el templo estaban diseñados para recordarnos la adoración en el huerto del Edén, el cual Adán era el sacerdote. En medio del huerto santuario estaba el árbol de la vida. Así que no solo miraba hacia atrás al árbol de la vida en el Edén, también anticipaba el árbol de vida que se encuentra en el nuevo cielo y la tierra nueva, visto por Juan en Apocalipsis 22. Hablando del candelabro. ¿Cuántas bondades podemos ir sumando por medio de todos estos bienes futuros? Muchas más, muchas más. El sacerdote, cuando entraba al lugar santo, y observaba que la luz del candelabro estaba allí, apuntando hacia la mesa y revelando su necesidad y nuestra necesidad también. Ve que frente a él precisamente está la mesa con los panes de la proposición, de la presencia de Dios. Él no podría haber visto sin esa luz celestial esos panes allí. Y así, solo la luz verdadera nos puede revelar el pan verdadero. Solo la luz verdadera nos puede revelar al pan verdadero, el pan celestial, que es Cristo Jesús. ¿Has probado tú ese pan? ¿Has comido tú ese pan?
para saciarte. ¿No sabes dónde está? Bueno, busca la luz. La única luz que puede indicarte dónde está ese pan, que es Cristo Jesús. Un pastor llamado Alexander McLaren dice, hablando de Jesús, ahora sentado en su trono y su obra por nosotros, dice así: el Cristo glorificado es un Cristo ministrante, siempre sirviendo, hasta ahora, a su pueblo. En nosotros está sirviéndonos, sobre nosotros, para nosotros. Él sigue trabajando por nosotros aún en su exaltación, tan verdaderamente y más poderosamente que cuando lo hizo aquí, ayudando a los débiles, curando a los enfermos, calmando las penas y supliendo las necesidades, o lavando los pies de un puñado de hombres. Aún más hoy, más real para nosotros. Toda la provisión, hermanos, hermanas, toda la provisión que Dios fue para Israel por medio del tabernáculo mosaico, lo es hoy para nosotros, en su cumplimiento verdadero, por medio de Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por todas estas verdades, Señor, que quizás ya sabíamos, Señor, pero que al oírla otra vez es como si nuestro corazón las oyera por primera vez, Señor, y saltara de alegría y de gozo. Porque en medio, Señor, de este mundo pasajero, en medio de este mundo en tinieblas, lo único que puede darnos un futuro con una esperanza cierta eres tú, Jesús. Gracias, Padre, por hablarnos de estos bienes futuros, aún aquí en el antiguo pacto, y podemos verlos y gozarnos, Señor, porque tu plan no cambia, el mismo. Y eso nos da aún más seguridad, Señor, de tus promesas para con tu pueblo, por siempre. Señor, que tu gracia nos siga sosteniendo, Señor, este día y también el resto de la semana. Gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí para honrarte este comienzo de la semana y que podamos disfrutarte, Señor, y también podamos verte en medio de todas las aflicciones que vengan, Señor, que tú seas también glorificado por nuestra alabanza de nuestro corazón y de nuestra boca a ti. Amén.